Buenas tardes, les habla el estudiante Gabriel Gaviria del PCA, carrera de Ingeniería Industrial. Estamos en sexto semestre hablando sobre mantenimiento industrial. En el caso de hoy hablaremos respecto a la teoría de la lubricación. Como bien saben, es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta cuando buscamos el mantenimiento de equipos o de los o de cualquier otro mecanizado que tengamos, ya sea en una empresa o en nuestro día a día. Siguiendo más a profundidad nos daremos cuenta pues de cómo esto se ve aplicado, por qué es tan importante y por qué la teoría de lubricación es algo fundamental a la hora de ir al sector industrial. Bueno, una vez finalizando esto, doy introducción. ¿Qué es la teoría de la lubricación? La teoría de la lubricación es una rama de la mecánica de fluidos que estudia el comportamiento de una película o una capa muy delgada de lubricante entre dos superficies sólidas en un movimiento relativo. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Un movimiento relativo es cuando tenemos dos objetos, en uno de ellos está en una posición fija o estático y el otro es un objeto móvil. ¿Qué buscamos? ¿Qué busca la teoría de lubricación? Lo que busca la teoría de lubricación es crear una capa entre estos dos para que estos dos no tengan un contacto uno a uno. ¿Por qué? Porque esto nos genera desgaste en la pieza, desgaste a la hora de los cambios, desgaste en los costos, todos son cosas negativas. Por esta razón necesitamos un muy buen lubricante o un lubricante adecuado para la función que queremos eh, que queremos llevar a cabo. Objetivos principales: reducir la fricción entre superficies, minimizar el desgaste de los componentes, controlar la temperatura y optimizar el rendimiento mecánico. Hago un énfasis en controlar la temperatura. ¿Por qué razón? Los lubricantes tenemos el pensamiento de que es única y meramente para objetos que vayan entre ellos, o sea, para ayudar al movimiento de las piezas, cuando no es así. También es muy importante controlar la temperatura. En un caso, por ejemplo, de RPM o movimientos circulares, es muy importante manejar la temperatura. ¿Por qué? Porque hay casos o funciones específicas de piezas o engranajes en los cuales se mueven a altas revoluciones por minuto, en sus siglas RPM, por lo cual pueden llegar a calentarse y llevar esto a un extremo que puede ser peligroso tanto para el operario como para llevarnos a un costo de pérdida total en la maquinaria. Por esto es muy importante hacer énfasis en controlar la temperatura. No es exclusivamente para el movimiento de estos. Hay conceptos fundamentales a la hora de hablar de la teoría de la lubricación. ¿Qué conceptos tenemos que tener en cuenta? Pues como lo vemos aquí, uno de los conceptos más importantes es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Se preguntarán. La viscosidad es la propiedad del lubricante que describe su resistencia interna al flujo. Un lubricante con alta viscosidad puede soportar mayores cargas, pero también genera más resistencia de movimiento. A su vez, también tenemos que tener en cuenta la presión hidrodinámica. La presión hidrodinámica se genera cuando las superficies en movimientos arrastran el lubricante y por defecto, de la forma convergente del espacio entre las superficies, se crea una presión que separa ambas partes. Aquí, como podemos observar, hay prácticamente uno de los fundamentos más importantes a la hora de hablar de la teoría de la lubricación, que es la ecuación de Reynolds. ¿Qué es la ecuación de Reynolds? Fácil, es una manera simplificada de las ecuaciones de Navier-Stokes, adaptadas para películas delgadas o capas. Esta ecuación nos permite a nosotros calcular la presión generada en la película del lubricante
y es esencial para el análisis de sistemas lubricados. Como pueden ver, aquí tenemos la ecuación, donde H es el espesor, P es la presión del lubricante, U es la viscosidad dinámica, mayúscula es velocidad relativa entre superficies. Siguiendo con el tema, vamos a entrar ahora a hablar de tipos de lubricación. Para empezar, tenemos la lubricación hidrodinámica o sus siglas HL, Hydrodynamic Lubrication. Se produce cuando una película completa de lubricante separa completamente las superficies. Requiere un movimiento relativo y una geometría convergente, muy eficiente sin contacto al sólido. ¿A qué se refiere esto? Sencillo. La distancia es un lubricante muy espeso y muy grueso, a tal punto que separa completamente las piezas una de otra de una manera muy grande, ¿sabes? A eso se refiere cuando nos dice esto. Requiere un movimiento relativo, como la mayoría de ellas, y una geometría convergente. Muy eficiente sin contacto sólido. ¿A qué se refiere esto? Que es muy eficiente cuando queremos que las piezas se muevan sin que se toquen la una a la otra. Queremos que estén lo más separadas posible, pero que a su vez haga el efecto. Tenemos la lubricación elastohidrodinámica. Se da en contactos de alta presión, engranajes o rodamientos, etcétera. Hay muchas más. Engranajes o rodamientos son las, las más sencillas y donde comúnmente podemos encontrarlas. Las superficies se deforman de manera elástica. La viscosidad del lubricante aumenta con presión generando una película estable. Normalmente sabemos que los engranajes y los rodamientos no son eternos. A pesar de tener un buen lubricante, con el tiempo tienden a deformarse de una manera elástica. Como bien sabemos, la forma elástica de un material es aquel punto en el que éste se deforma y lo podemos moldear o se molda él en base a la presión que esté recibiendo. Ya esto depende de la resiliencia que tenga el material. Normalmente la viscosidad de este lubricante, de esta lubricación, suele aumentar con la presión que genera. Lubricación límite o LL. La película de lubricante es extremadamente delgada. Aquí la capa de lubricante es muy delgada. Aquí procuramos más que las dos piezas estén superficialmente tocándose la una a la otra. No queremos, porque nunca es bueno, que las piezas tengan un contacto entre ellas. Al contrario, queremos que estén separadas, pero que hagan la función como si estuvieran unidas, por lo que ya venimos hablando, por desgaste del equipo, etcétera. Entonces, lo que buscamos con este son ya para piezas muy exactas y movimientos muy específicos que necesitamos. Entonces, por esta razón utilizamos una lubricación límite o LL. Hay contacto hidrante entre asperezas de las superficies. Se requieren aditivos especiales, anticorrosivos, lo que les estaba diciendo, o antidesgaste. ¿Para qué? Para que la pieza tenga un poco más de vida útil. No queremos que la pieza se nos destruya al poco tiempo, ¿verdad? Queremos que la pieza pues tenga una vida útil bastante alargada, lo más alargada posible. Todas las piezas tienen una vida útil, no son para siempre. Pero con esto pues queremos alargar la vida útil de la pieza. ¿Por qué? Porque es muy fácil que estas piezas se desgasten con con más rapidez. Aquí tenemos la lubricación mixta. Es una combinación de las anteriores. Algunas zonas están lubricadas completamente y otras en contacto directo. Es común durante el arranque o frenado de maquinaria. Esta lubricación, como bien lo dice el nombre, es mixta.
¿Qué busca esta lubricación? Sencillo, busca conseguir movimientos precisos en algún lado para que con el movimiento vaya adheriéndose el lubricante entre toda la pieza. Como dice muy bien, es en el arranque o frenado de maquinaria. ¿Para qué queremos que en el arranque tengamos esto? Pues porque las piezas no están lubricadas a la perfección. Entonces, cuando la pieza empieza a moverse, va lubricándose por todas las áreas, no dejando ningún espacio. Las aplicaciones industriales más comunes donde podemos ver todo tipo de lubricación son pues motores de combustión, cojinetes o bujes, engranajes, turbinas, dispositivos médicos o la aeronáutica. Aquí tenemos ejemplos. En la industria automotriz llevamos la lubricación hidrodinámica en cojinetes del cigüeñal para altas velocidades sin desgaste, o en las transmisiones automáticas y o intromisiones automáticas. Lubricación mixta equilibrada, eficiencia energética y protección. Generación de energía, turbinas eólicas, lubricantes electrodinámica en rodamientos principales o las turbinas de vapor, lubricantes especiales para temperaturas extremas. Ya esto, en las turbinas de vapor ya buscamos es un lubricante que mantenga el material más en una temperatura adecuada, más que por querer que el buscar un lubricante que lleve a cabo todo el proceso. En la maquinaria pesada podemos encontrar el, eh, podemos encontrar empresas hidráulicas, sistemas automatizados para expresor constante de películas, equipos de minería. Usan una lubricación sólida en condiciones muy extremas. Y en el sector aeroespacial, actuadores de vuelo llevan lubricantes para temperaturas extremadamente bajas. O los satélites, que llevan lubricación en vacío con lubricantes secos o películas delgadas. Ok, ya finalizando el tema, desafíos actuales a los cuales se va a enfrentar la lubricación. ¿Vale? En la reducción de consumo energético, pues debido a la fricción de sistemas mecánicos, es un desafío para la lubricación, ya que estos sistemas de fricción eh, necesitan estar en constante operación sin importar la lubricación que estos lleven. Desarrollo de lubricantes ecológicos y biodegradables. Para nadie es un secreto que crear estos lubricantes son altamente contaminantes, además de que son muy poco regulados. Estos lubricantes terminan en la mayoría de áreas naturales en el mundo, por lo cual llevan a un riesgo incremental para la fauna y la flora. Muchas de las empresas de hoy en día no regulan el, el desecho de estos lubricantes y no llevan a cabo el impacto tan grande que lleva este. La, los lubricantes pueden ocasionar un impacto brutal en la naturaleza, desde destruir vida natural como completamente la fauna de un lugar en específico. Esto es un desafío al cual se enfrentan los lubricantes. Uso de lubricantes sólidos. Lubricación en micro y nano dispositivos. Modelado avanzado y simulación CFD. ¿A qué se refiere esto? CFD es para predecir los comportamientos del lubricante bajo distintas condiciones. Nosotros queremos saber cómo se comportan los lubricantes antes de utilizarlos. ¿Por qué? Porque estos lubricantes pueden ser no los aptos para la tarea que estamos buscando. Y un sistema de lubricación inteligente. Estaría bien crear un sistema de lubricación que monitoree las condiciones y tiempo real para adaptar el lubricante, ya sea qué tanta cantidad o a qué temperatura
e incluso cambiando qué tipo de lubricante vamos a utilizar. ¿Ok? Eh, Como conclusión, la teoría de la lubricación es esencial para la ingeniería moderna, ya que permite el funcionamiento eficiente y seguro de sistemas mecánicos y complejos. Su aplicación adecuada reduce costos de mantenimiento, existe la vida útil de los equipos y mejora eficiencia energética. Su estudio, se in- Su estudio es interdisciplinario, involucra mecánica, termodinámica, química de materiales y tribiología. Es un área muy grande. El área de los lubricantes es un sector tan necesitado en la industria que no basta con conocer un solo tema en específico. Pueden llegar a haber equipos completos desarrollando lubricantes específicos. Y pues esta es un área de constante innovación y vital en sectores industriales, médicos y tecnológicos. Esto es todo por la teoría de lubricación.